Vamos a continuar entonces con la parte de alimentar la base de datos de mano de obra y la base de datos de CIF para calcular el salario real y la tasa real. Es muy importante recordar que para calcular el salario real debemos tener en cuenta dos variables. El primero es el costo real de la mano de obra por cada departamento en este caso, y el segundo, cada departamento y operario, y el segundo son las horas reales que trabajaron esas personas durante el mes de análisis. Como acá ya tenemos el total de los costos que coincide con el balance de prueba, pues entonces vamos a tomarlos. En caso que no tuviésemos esta hoja auxiliar, pues tendríamos que traer con un sumar puntos y conjunto, así como lo vamos a hacer ahora para el CIF, los datos correspondientes a la mano de obra. Entonces voy a empezar con traer las horas que realmente se trabajaron en abril, es decir, las horas reales del periodo de análisis, que en mi caso, les repito, es abril, en su caso será el mes de mayo. Para eso, entonces, voy a traer los datos desde las órdenes de producción. En las órdenes de producción tengo las horas reales. Entonces, tengo que ir a traer cuánto fueron las horas reales por cada código de mano de obra que es un operario y también considerando que sí sea el mes actual. Entonces, voy a mirar, esto es muy importante lo del mes, porque como hay cosas que tenemos del mes anterior, si no ponemos esa condición del mes, vamos a tener problemas porque nos traen horas que no se trabajaron en este periodo y que fueron consideradas en el anterior. Entonces voy a usar un sumar puntos y conjunto. Lo que quiero sumar es la cantidad de horas. Me voy a los órdenes, tomo la cantidad real total y digo que me la traiga, pero considerando primero el código del recurso, que es donde está el código del operario. Voy y a la base de datos escojo el código que es el que quiero obtener y luego voy acá y escojo el mes del consumo del recurso. Acá está en la columna O y luego indico el mes que quiero traer. En este caso es el mes de abril. Entonces acá me va indicando cuántas fueron las horas trabajadas para el mes de abril por el operario o los operarios de moldeado. Igual voy a hacer una validación, voy a coger, por ejemplo, este último, el operario de empaque y pulido, y voy a hacer el filtro. Entonces tomo el operario de empaque y pulido, luego filtro lo que se haya generado, las actividades que haya hecho este empleado solamente en el mes de abril y miro cuánto fueron o cuántas fueron las horas reales. Y me dice 31.767. Cuando veo acá, miren que efectivamente me está haciendo la suma solamente de ese operario para el mes de abril. Es bueno validar cuando uno no está seguro de una fórmula y cuando está seguro solamente para que revisemos si hay algún error de fijación, si hay algún error del argumento, si tengo que incluir algo más para que sí me filtre la información como deseo. Voy a calcular entonces el salario real de este mes, que sería el costo total o el costo real total dividido las horas reales. Venga, qué pena, acá me faltó algo. Y es que como tengo una cantidad de operarios, entonces cojo el costo de cada operario, lo multiplico por el total de operarios y ahí sí lo divido entre las horas reales trabajadas. Y eso me da los salarios reales. Es muy importante también recordar que hay que tener el dato del mes de marzo, de cuánto fue el salario real del mes de marzo, pero este es un dato diligenciado y se pueden basar como en el salario de abril para determinar este salario de una forma similar. Voy a poner algo similar, no igual. Con eso, entonces ya diligencié la información, acá hice el cálculo del salario real del mes y puse el supuesto de cuánto fue el salario real en el mes anterior. En el caso de ustedes, acá será el salario real en mayo y este el salario real en abril. Con esto, entonces ya calculamos el salario real para la mano de obra directa. Ahora vamos entonces a diligenciar la base de datos del CIF. Acá ya nosotros hicimos un prorrateo de unos CIF presupuestados y calculamos una tasa fija
estándar y una tasa variable estándar. Pero resulta y sucede que, como les decía, tener costos reales de CIF, ¿cierto? Separados entre fijos y variables, se convierten en una estimación y por lo tanto ya no es un dato real. Así que en este caso solamente vamos a calcular una única tasa, que es la tasa real, que incluye tanto lo fijo como lo variable. Y por eso miren que este cuadrito solamente tiene asignado, en este caso, al frente del costo variable. Usted podría, en vez de tomar un costo variable, hacerlo con el costo fijo, ¿cierto? En cualquier caso debe escoger uno de los dos. ¿Por qué? Porque con ese vamos a alimentar la base de datos de manera que solamente se diligencia una línea de CIF y no todas, para evitar duplicar información, porque en el estándar sí tenemos separado lo fijo y lo variable, pero en lo real no lo tenemos separado. Así que vamos entonces a empezar a llenar este. Para hacer esto, primero que todo, tenemos que hacer el prorrateo secundario real. Entonces, tenemos que traer el CIF real. ¿Y dónde tenemos este CIF real? Lo tenemos en el balance de prueba. Entonces, voy a usar la infalible, sumar puntos y conjunto. Le voy a ir a decir que ¿qué me suma? Usted diría el crédito, pero a veces hay devoluciones en costos, hay situaciones que hacen reversión de costos, entonces voy a tomar el neto. Es muy importante que acá en tipo de cuentas tengamos marcado que sea costo real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos sumar son los costos reales y acá están los traslados, ¿cierto? Están las agrupaciones, entonces eso haría que cometiéramos un error. También es muy importante recordar que en el grupo, ¿cierto? Que el grupo sí sea de la cuenta 73, porque si no lo ponemos nos puede sumar todos los saldos de todas las cuentas, que el largo sea de nivel 6. Este dato también es muy importante porque si no lo ponemos, entonces nos suma también las agrupaciones de las cuentas 4, del nivel 4, del nivel 2. Y ya con este dato, entonces, nos hace falta uno adicional. Y es que allá tenemos los datos por área. Entonces, si no le aclaramos el área, él nos va a traer toda la información del CIF en el neto, pero sin tener en cuenta las áreas. Así que acá voy a señalar el área y me voy a ir a la base de datos a escoger qué área quiero. Y miren que entonces él ya me trae cuánto es el CIF para cada área. Voy a validar que el total sí coincida con el balance de prueba, que es 1.162 millones. Vamos a ver si eso es así. En este momento validamos a cómo vamos. Sí, es igual el costo real. Y vamos a hacer el cálculo del prorrateo secundario. Chicos, recuerden que el prorrateo secundario se hace con las mismas bases del prorrateo, secundario real, se hace con las mismas bases del prorrateo presupuestado. Los datos, los direccionadores, pues la base con la que vas a distribuir no cambia, solamente cambia el dato real. Entonces, ya que hago, en este caso es un prorrateo por el método directo, voy a tomar ese costo de la dirección de producción, lo voy a multiplicar por el tiempo y lo divido entre el total de ese tiempo. Voy a copiarle el formato para que me quede con los miles el total. ¿Cierto? Miren que acá distribuí todo. Luego voy a hacer lo mismo con el almacén de materias primas. Voy a tomar el costo del almacén de materias primas, lo voy a multiplicar por sus requisiciones entre el total de requisiciones. Valido que sí me llegue todo el valor a las áreas. Efectivamente quedó bien. Para que esto me quede en cero, entonces acá le resto lo que le quité a la dirección de producción y lo que le quité al almacén de materias primas. Y miren que me queda una estructura similar a la anterior. ¿Qué pasa? Ya con esto tengo los costos en las áreas operativas. ¿Y por qué es importante? Porque para el cálculo de las tasas utilizamos los niveles de operación. Y los niveles de operación están asociados a las áreas operativas, ya que las áreas de servicios no tienen como una participación directa en la fabricación de los recursos y por lo tanto no tienen niveles de operación asociados. Por eso hacemos el prorrateo secundario, para que todo el costo quede cargado en estas áreas operativas y así se puedan llevar al producto vía tasa.
Donde esto no se hiciera, entonces quedan 270 millones sin asignar a los productos porque no hay un criterio con el cual asignarlo. Recuerden que usamos una base de actividad con la que vamos a distribuir los CIF a los productos y esa base de actividad está en términos, son los que me dan los términos del nivel de operación, por eso es importante. Entonces voy a traer acá el CIF real, que es la suma de lo que traía a corte más lo que le llegó de dirección de producción más lo que le llegó de almacén de materias primas. Me debe quedar los mismos 1.162 millones, efectivamente. Ahora, para calcular la tasa, ¿qué me hace falta? El nivel de operación real. Y ese nivel de operación real es la suma de cada uno de los niveles de operación real de las órdenes. Entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hacíamos con mano de obra. Vamos a sumar que si se hace mes, o sea, que si sea mi mes de abril, que sea este código de actividad de tarifa, ¿cierto? Porque voy a en este caso utilizar solamente el CIF fijo como herramienta para calcular, el CIF variable como herramienta para calcular el real. Y voy a traer entonces cuánto fue el nivel de operación. Entonces le voy a sumar puntos y conjunto. ¿Qué quiero sumar? Entonces la cantidad real. ¿Qué debo considerar? Entonces que el código del recurso sea este código de la tarifa variable, de la tasa variable. También me tengo que fijar que el mes sí corresponda a mi mes de análisis. Acá no lo tengo a la mano, pero entonces voy a ponerlo por acá, a fijarlo por acá y voy a meter allí el dato. Entonces acá, mes actual, 4, mes anterior, 3. Entonces voy a arrastrarlo. Acá me trae 0, pero recuerden que me trae 0 porque hay una base de actividad que es el costo de material directo y como todavía no he llevado el componente de precio a los materiales, esta base todavía no se actualiza. Cuando se actualice, entonces me diligenciará esta información. Ya teniendo esto en mente, calculo la tasa solamente dividiendo estos dos y pues pongo el supuesto, pero lo voy a poner solamente de estos y cuando ya llene los datos reales, entonces lo termino de diligenciar. Teniendo esto así, entonces ya hice dos cosas. Hice el cálculo del salario real para cada operario, hice el cálculo de la tasa real para cada departamento. Aparte, para lograr hacer esa tasa real, traje el CIF real, hice el prorrateo secundario y luego la división. Con eso terminamos esta parte del video. Ya vamos terminando en este reto y es que ya sigue llevar esos costos reales con una fórmula a las órdenes de producción, calcular el costo estándar total y el costo real total y no olvidar determinar cuánto va a ser esta tasa.